Muy buenas noches, queridos doctores. Mi nombre es Andrés Tito, jefe nacional de la empresa Optonex. Queremos agradecer esta oportunidad por acompañarnos nuevamente y estar presente en este webinar de esta noche. En esta oportunidad queremos presentar al doctor Daniel Trejo, especialista en odontopediatría, experto en sedación consciente con óxido nitroso de nuestro país vecino, bueno, México, el cual nos va a dar un tema muy importante que es bien llamativo: Optonex, mitos y realidades del óxido nitroso en odontología. Querido doctor Daniel Trejo desde Bolivia, y pues saludos a todos los colegas de Latinoamérica. Le escuchamos y gracias por compartir sus conocimientos esta noche. Hola Andrés, buenas tardes en México, buenas noches en Bolivia. Si hay otros países de los que se nos estén uniendo en Sudamérica, igualmente buenas noches. Pues nada, primero preguntar si me escucho bien, si se ve bien. Cualquier problema, por favor, háganmelo saber. Y bueno, pues antes de comenzar, agradecer a la empresa Optonex, que pues bueno, ya tenemos un tiempito trabajando juntos, siempre con mucho gusto y bueno, los doctores que están conectados, escuchando este tema acerca de los mitos y las realidades acerca del óxido nitroso en odontología. Pues bueno, vamos a platicar un ratito. Es una plática muy breve ante un tema muy extenso que ojalá pudiéramos tener oportunidad de encontrarnos de manera presencial para realizar un curso que pues dura más o menos 2 días, donde realizamos prácticas, donde conocemos cuáles son los efectos que van a sentir los pacientes que van a ir a nuestra consulta con el uso del óxido nitroso. Y pues bueno, sin más, si no hay ningún inconveniente, voy a comenzar con mi presentación. Bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, pues en nuestro consultorio odontológico, esta es la imagen que todos quisiéramos observar en el día a día, en la rutina diaria de la consulta. Yo como odontopediatra, pues bueno, les muestro esta imagen. Todos quisiéramos tener pacientes felices, contentos. Lamentablemente no siempre es así. En odontopediatría, estos cursos de sedación con óxido nitroso muchas veces se nos unen especialistas en odontopediatría o odontólogos que les gusta trabajar con niños. Este sería el escenario ideal a cualquiera de las edades de los pacientes que recibimos los odontólogos, sea cual sea la especialidad o sea cual sea el trabajo en los pacientes que realicemos. Pero desafortunadamente nos topamos a veces con estas imágenes. Bueno, este es un paciente que acude, son sus primeras visitas al odontólogo. Este es un video de mis alumnas de la especialidad en odontopediatría. Trabajé como docente, como catedrático en la especialidad de odontopediatría de San Luis Potosí, México, donde yo radico. Y pues bueno, esta era imágenes que veíamos día a día. Yo pregunto a quién le gustaría ver que a su hijo, a su sobrino, a su familiar, lo traten de esta manera. Todo mundo encima del niño, pues bueno, de la primera imagen que tuvimos de un ambiente saludable a esta imagen donde, pues bueno, se transpira mucho estrés, se batalla, se dificulta mucho el trabajo con nuestros pacientes. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Este niño, yo me di a la tarea de colocar un oxímetro de pulso, que pues, es un instrumento muy sencillo de conseguir en cualquier farmacia. Y vean, aquí les pongo en el video cómo la frecuencia cardíaca normal de un paciente entre 6 y 7 años, que es este niño que está aquí en el video que voy a reproducir, tendría que ser de 75 a 115 latidos por minuto. Vamos a ver en el video qué está pasando. Vean, el paciente nos muestra el oxímetro de pulso, que anda el corazón latiendo a 135 latidos por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que
a los pacientes que no atendemos, a los pacientes que vienen con demasiada ansiedad, miedo, fobia al consultorio, vamos a tener problemas que podemos ver reflejados en un monitor muy sencillo como la oximetría de pulso. También sabemos que la saturación de oxígeno en niños y en adultos, lo normal es de 95 a 100% de saturación, y en este niño aquí no se alcanza a ver, pero anda saturando cerca de los 90, anda saturando cerca de los 90, significa que tiene una hipoxia leve. Vamos a ver si se alcanza a ver. Ahí se alcanzó a ver cómo el niño no está saturando bien, el corazón está latiendo demasiado rápido, podemos llegar a tener un problema de arritmia, algún problema donde la fisiología del niño se ve alterada, y generalmente este tipo de pacientes no damos ninguna indicación, ni siquiera vigilamos la dieta que tuvo. No, si vino el paciente temprano y desayunó muy pesado, si viene en la tarde, ya desayunó, ya comió o almorzó, como dicen ustedes allá en Sudamérica. Bueno, este paciente muchas veces termina por ser amarrado, le ponemos un dique de plástico para hacer un aislamiento, y muchas veces el niño se queda tranquilo porque está broncoaspirando, está devolviendo el alimento, el bolo alimenticio que tenía, y no vigilamos eso. Si ustedes van a trabajar con pacientes de esta manera, que se ponen muy ansiosos, que no son cooperadores, por lo menos denle indicación de que el ayuno, que venga con un ayuno mínimo de 2 horas antes de ser atendido, con un desayuno ligero antes de ser atendido por ustedes, para evitar este tipo de problemas. Y bueno, yo eh, les mostré la imagen de un paciente pediátrico, que es el que tienen ustedes a su mano izquierda en la pantalla que están observando. Pero ¿qué hacemos con los pacientes que son adultos, adolescentes adultos o pacientes geriátricos que se comportan como niños? Yo en mi ciudad, aquí en México, actualmente presto mis servicios de sedación con óxido nitroso, con los equipos con los que cuento, más para adultos que para niños. Es decir, a mí me llaman mis colegas endodoncistas, maxilofaciales, implantólogos, y me dicen, oye, puedes venir con tu equipo, con tu técnica, que muchas veces ni siquiera saben bien qué es, cómo funciona. Lo que ellos quieren es que el paciente se controle. Si es un paciente pediátrico, muchas veces con el manejo de conducta es más que suficiente, pero ¿qué hacemos cuando es un paciente adulto? ¿Qué hacemos cuando un paciente adulto nos toma de la mano cuando vamos a introducir el espejo? Se torna una situación bien, bien complicada. Entonces, surge esta diapositiva que me gusta mucho: la ansiedad médico-odontológica, la ansiedad ante tratamientos médicos o ante tratamientos con el dentista, con el odontólogo, no es exclusivo de niños. Por lo tanto, el servicio de sedación mínima con óxido nitroso no es exclusivo de pacientes pediátricos. Tenemos también el caso de pacientes adolescentes o adultos con diagnóstico de autismo, con diagnóstico de síndrome de Down. La semana pasada justo atendí a una paciente con síndrome de Down de 31 años y se porta peor que el niño más chiquito que tengo. Entonces, ¿qué opción le podemos brindar a este tipo de pacientes? Bueno, yéndonos a información acerca de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que del 45% de la población mundial padece enfermedades bucodentales. Casi la mitad del mundo padece enfermedades bucodentales. De esta casi mitad del mundo que padece enfermedades en boca, 15% de estos posibles pacientes odontológicos sufre de odontofobia. ¿Qué es la odontofobia? Es el estado de angustia que sufre una persona cuando acude con nosotros al dentista. Entonces, la odontofobia, el miedo, la ansiedad o la fobia que se presenta al dentista es un problema de salud real que la Organización Mundial de la Salud nos dice que está presente, y nosotros como odontólogos tenemos que hacer algo para tratar de solucionar este problema. Muchas veces esos niños que vimos todos encima de él, que se llevaron una mala experiencia, crecen, se hacen adolescentes, se hacen adultos y crecen con ese trauma, y tienen miedo de regresar al dentista porque les genera el trauma, a volver a recordar ese trauma que sufrieron cuando eran pequeños. Entonces, bueno, esta diapositiva es solamente
para mostrarles que la odontofobia, la ansiedad al dentista es algo real, y también hay artículos que refuerzan que la ansiedad odontológica está asociada al paciente que siente más dolor. ¿Cuántas veces muchos de ustedes confían en que su técnica anestésica fue correcta, pero aún así el paciente se sigue quejando de dolor? Hacen pruebas de dolor antes de trabajar y aún así el paciente se sigue quejando. Entonces, muchas veces está asociada la ansiedad o el nervio que siente ese paciente ante cualquier tipo de estímulo. El paciente puede sentir presión y lo puede asociar con molestia o con dolor. Es porque viene muy, muy nervioso, muy, muy ansioso. Somos expertos en nuestra formación como dentistas en manejar el dolor, somos muy buenos anestesiando, pero nadie nos enseñó a trabajar con la ansiedad con la que viven estos pacientes, y más si son pacientes emocionalmente inmaduros como un niño. ¿A qué le tienen miedo nuestros pacientes? Le tienen miedo a estas imágenes, a ver agujas, a que vean sangre, y sobre todo a que les vaya a doler. Le tienen pavor a que les vaya a doler la atención que nosotros vamos a realizar. Entonces, bueno, en el curso que hacemos de 2 días, les mostramos técnicas. Esta es una plática muy, muy, muy cortita. Técnicas no farmacológicas para que ese paciente ansioso esté más tranquilo. Desde cosas muy simples como no mostrar el instrumental, no mostrar agujas, no mostrar pinzas, no mostrar nada que resulte amenazante para el paciente. Los que trabajan con niños no me dejarán mentir que el niño llega y lo primero que hace es asomarse a ver qué es lo que vamos a utilizar. Desde ahí comienza el temor. Entonces hay que tratar de evitar estos factores. Ante un paciente pediátrico, adolescente, adulto, geriátrico, que se comporte mal, que no nos coopere, en la escala de Frankel se les conoce como Frankel 1, pacientes con un comportamiento definitivamente negativo. ¿Ustedes qué hacen? Vamos a ver estas puertas. ¿Qué hacen con ellos? Hablan con los pacientes, regañan al paciente. Si es un paciente adolescente, adulto, pues bueno, ya tiene más nivel de comprensión que un niño de 3 años. A veces se sienten mal, por vergüenza se aguantan, pero regresará ese paciente a tu consultorio. Amarras al paciente. En odontopediatría usamos camitas, papús, mallitas para amarrar este niño. Obviamente no se le dice amarrar, no le vamos a decir a los papás que amarramos a su niño. Se le conoce en términos de manejo de conducta como protección estabilizadora. Pero bueno, al final de cuentas, si el papá dice, o sea, lo va a amarrar, pues bueno, es algo parecido, pero es proteger, estabilizar sus movimientos para que no se vaya a lastimar. Otras técnicas se refiere hay dentistas que les bailan, les cantan, les brincan, hacen de todo para distraer la atención del paciente. Esa ansiedad que sienten la tratan de distraer para que el paciente no esté pendiente de qué voy a sentir, qué me van a hacer, me va a doler, me va a doler. O simplemente ustedes se cansan con esa señora que les toma la mano cada vez que van a poner el espejo en boca, o con ese adolescente que no se deja, y suspenden el tratamiento hasta que venga con más valor. Bueno, la plática de hoy y el curso que estamos pretendiendo organizar se trata de brindar sedación a nuestros pacientes, específicamente sedación con óxido nitroso, aunque bueno, hay otras herramientas de sedación. ¿Qué es la sedación? Este señor se llama Stanley Malamet. Muchos de ustedes lo han conocido. Este es un dentista que se hizo anestesiólogo y tiene muchos libros de sedación, tiene muchos libros de anestesia local. A él debemos las dosis ponderales de los anestésicos que utilizamos día a día en el consultorio: lidocaína, mepivacaína, articaína. A él le debemos estudios, dosis acerca del uso de óxido nitroso. Y él nos da una definición de sedación que es la que más me gusta. Es una definición muy artística, y dice que es llevar la mente del paciente que es muy ansioso, que está muy nervioso, lejos de lo que está sucediendo mientras está en el sillón dental. A la hora que mi paciente de cualquier edad se sienta en el sillón y está concentrado en esperar a ver a qué hora le duele o a ver qué estímulo va a sentir, mejor distraer esa atención en otra cosa para que esos estímulos sean menos molestos y la experiencia en el consultorio dental sea diferente. Eso es lo que hace el óxido nitroso, y eso es lo que Optonex les ofrece a ustedes como estomatólogos: brindar experiencias diferentes a sus pacientes, de la edad que sea. Como decía la diapositiva, la ansiedad no respeta edades.
desde el niño pequeñito hasta el paciente geriátrico pueden presentar ansiedad y un paciente con ansiedad es un paciente que no va a cooperar. ¿Cómo te vas a diferenciar tú del resto de tus colegas dentistas a la hora de brindar atención dental? Se dice que en México y en Sudamérica estamos en pañales todavía con el uso de óxido nitroso, pero en unos años el paciente que tiene odontofobia o que le da temor ir al dentista va a preguntar si tienen la mascarita con gas para pasársela mejor en el dentista y si tú le dices que no, va a ir con el de enfrente que sí la tiene para vivir esta experiencia de la mejor manera posible. Bueno, si nos vamos al origen de la palabra sedación, esta proviene del latín y esta palabra en latín es sedare. Y sedare, sedación, significa calmar o aliviar. Es decir, yo un paciente nervioso, un paciente que no me está cooperando porque su ansiedad es muy alta, el miedo al dentista es muy alta, yo le quiero brindar calma o alivio. Y esa palabra proviene de sedare, en español, sedación. ¿Ok? Entonces queremos brindar sedación con óxido nitroso. Yo les agradezco a los doctores que están conectados porque hay mucho escepticismo, hay muchos mitos acerca de este tema. Y muchos doctores que conozco y que después van a mis cursos me dicen, yo tenía muchos años sin asistir a un curso de óxido nitroso porque muchos médicos me hacían la pregunta si yo puedo hacer sedación. Si tú le preguntas a un médico, incluso a colegas dentistas que no tienen información acerca del tema, o a un anestesiólogo, sobre todo los anestesiólogos de la vieja escuela, te van a decir esta frase: el anestesiólogo es el único que puede hacer sedación. Entonces, la sedación con óxido nitroso, pues bueno, entonces ya no la puedo hacer porque me ofrecen un curso para odontólogos con sedación si dice el anestesiólogo que no lo puedo hacer. La próxima vez que escuchen esta frase, yo les invito a que tengan un pequeño debate con la persona que está haciendo esta afirmación, porque partimos de mala interpretación desde la terminología. Vamos a hablar un poquito de terminología antes de meternos a hablar un poco de las características del óxido nitroso. Lo primero que yo quiero es que ustedes sepan si pueden o no pueden hacer sedación y por qué. Si nos vamos a la definición, o si ustedes le preguntan a un médico, un anestesiólogo o algún colega que te diga que tú no puedes hacer sedación, yo les invito a que le pregunten, ¿sabes cuál es la definición de sedación? Y la definición de sedación más aceptada en el mundo es la que nos da la ASA. Nosotros conocemos a la ASA por la clasificación del estado sistémico del paciente, ASA 1, ASA 2, ASA 3. Bueno, esta es una clasificación, pero ASA es una sociedad que regula todo este tipo de terminología. Si nos dice que la sedación, quiero que pongan atención en esto y se los remarco, es el estado de conciencia. Estado de conciencia, que no se les olvide eso. Sedación es sinónimo de conciencia. Un paciente que está despierto en todo momento y que utilizamos este procedimiento de sedación para que los pacientes puedan tolerar procedimientos poco placenteros. ¿Qué es un procedimiento poco placentero? Que te saquen una muela, que te hagan una endodoncia, que te hagan un detartraje, no sé, la gran mayoría de los tratamientos odontológicos son poco placenteros y esto se va a realizar mientras el paciente mantiene una adecuada función cardiopulmonar, es decir, respira de manera completamente normal, su corazón está latiendo de manera completamente normal y el paciente va a ser capaz de responder nuestras órdenes verbales en todo momento, estímulos táctiles y estímulos verbales. Entonces, si le decimos, Juanito, ¿puedes voltearte a la izquierda? Juanito, a pesar de estar sedado, va a hacer caso. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es sedación, el estado de conciencia. Si nos vamos al diccionario enciclopédico de medicina, nos dice que la sedación es la acción producida por los sedantes. Entonces, pues no nos dice mucho. Tenemos que investigar qué significa sedantes. Los sedantes nos dice que son sustancias que disminuyen la sensación del dolor o que evite la transmisión de los estímulos dolorosos desde que tú te cortas un dedo y que viaje ese estímulo doloroso hacia el cerebro donde se interpreta el dolor. O si nos vamos a la odontología, que cuando tú hagas presión sobre una pieza dental y vas a provocar un estímulo doloroso, ese estímulo doloroso no viaje. Esa es la acción que realiza un sedante. Entonces, entre los ejemplos que nos da la ASA como sedación mínima, nos dice que la anestesia local, el anestésico local que utilizamos a diario, se considera un sedante, es decir, que el dentista sí puede hacer sedación.
Y otro ejemplo de sedación mínima, como la anestesia local que estamos viendo en la imagen, nos dice la ASA que es el uso de óxido nitroso con oxígeno, obviamente con equipos que estén considerados para su uso, como los equipos que nos brinda la marca Optonex. Entonces, si alguien te dice, tú no puedes hacer sedación, tendríamos que hablarle al anestesiólogo para que vaya a anestesiar a nuestro paciente en el nervio dentario inferior, en el alveolar inferior, para poder hacer la extracción o un tratamiento invasivo en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque esto es un ejemplo de sedación mínima. ¿Ok? Varias instituciones a nivel mundial, como la Academia Americana de Pediatría o la Asociación Dental Americana, nos dice que nosotros dentistas podemos realizar sedación en el nivel 1 y 2, es decir, sedación mínima y sedación moderada. Recuerden que la palabra sedación significa conciencia y la sedación se divide en sedación mínima, moderada y profunda. Quiere decir que afectamos la conciencia en forma mínima, como con el óxido nitroso, y en forma profunda, si es que llegáramos a mezclar óxido nitroso con algún otro ansiolítico como benzodiazepinas o como con algún antihistamínico, que no es lo deseado, pero bueno, si dice sedación, significa que está consciente el paciente. Y aquí les muestro la definición de sedación mínima, que es el rey de la corona, es el óxido nitroso, que nos dice que es un estado inducido farmacológicamente, en este caso por un gas, que es el óxido nitroso, donde el paciente va a responder de forma normal a las órdenes verbales, pero la función cognitiva y de coordinación estarán levemente afectadas. Un plus que nos da el óxido nitroso es que tiene un efecto analgésico leve. Entonces, ante estímulos dolorosos como la aplicación del anestésico local, muchas veces el paciente que le tenía pavor a la jeringa cárpula, a la aguja, muchas veces no siente ese estímulo doloroso porque además de estar relajado, tiene un plus que es la analgesia que te da este gas. ¿Ok? Ejemplos de nivel 1 de sedación o sedación mínima que podemos realizar los dentistas es el uso de óxido nitroso, obviamente acompañado siempre de oxígeno, el uso de las benzodiazepinas. Yo siempre hablo con sinónimos, les dije que sedación es sinónimo de conciencia, benzodiazepina es sinónimo de ansiolítico o calmante. Cuando escuchen que a alguien le dieron un calmante, se están refiriendo generalmente a una benzodiazepina y hay una clasificación muy larga de estas benzodiazepinas. Y hay instituciones, hay consultorios, hay doctores que para relajar a sus pacientes les dan antihistamínicos también. Por ejemplo, todos hemos tenido cuadros gripales, todos hemos estado resfriados y cuando estamos resfriados tomamos un medicamento para la gripa y ese medicamento para la gripa contiene antihistamínicos y ¿qué pasa? Nos da mucho sueño. Cuando tenemos mucho sueño provocado por un medicamento, andamos relajados, no andamos nerviosos, no andamos ansiosos. ¿Okay? Hay muchos anestesiólogos que les venden esto. Este es un paciente en un consultorio dental. Es un paciente que, como lo tienen, ahí ven las setas, está dormido. Es un paciente pediátrico, probablemente cero cooperador, y el anestesiólogo te vende este procedimiento como esto, como sedación profunda. La sedación yo les dije que era sinónimo de conciencia. ¿Ustedes ven conciencia en alguna de estas imágenes? No, el paciente está inconsciente. Entonces, esto, cuando te lo venden como sedación profunda, nos trae muchos problemas a nosotros que practicamos sedación con óxido nitroso porque lo confunden con una sedación profunda. Ellos creen que en la sedación con óxido nitroso nosotros vamos a provocar estos estados de inconsciencia, cosa que el óxido nitroso no tiene la capacidad de realizarlo. La mascarilla que le están poniendo a este paciente en la imagen central es una mascarilla que contiene un gas que se llama sevoflurano, puede ser alotano o isoflurano, que son gases anestésicos que sí tienen la capacidad de producir inconsciencia. El óxido nitroso no. Entonces, esto te lo venden como sedación profunda, esto no es sedación profunda. ¿Cómo se define la sedación profunda? Vean, es un paciente que no puede ser despertado fácilmente, pero tras estímulo verbal o doloroso repetido, el paciente va a responder. En estas imágenes, me regreso tantito, si a este paciente le hablamos Juanito, 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 o le hacemos un estímulo doloroso, no va a responder. Entonces, aquí no concuerda el término sedación profunda con la imagen que estamos viendo. Más bien se refiere al cuarto nivel de sedación, que es la anestesia general. La anestesia general es cuando ya no hay conciencia, cuando hay pérdida de conciencia, se conoce como anestesia general, ¿ok?
Estos ejemplos, me regreso un poquito nuevamente a la imagen. Esto, donde vemos a pacientes inconscientes, es anestesia general, pero en una modalidad que se conoce como TIVA, que es la sigla de anestesia total intravenosa. Si ven en la imagen central también, se está canalizando al paciente. Generalmente se le coloca propofol, que es un anestésico que induce el sueño de nuestros pacientes. Pero ellos lo diferencian de anestesia general porque no están intubados. En la TIVA el paciente respira por sí solo, pero si no hay conciencia, se conoce como anestesia general, ¿ok? Entonces, no nos confundamos cuando escuchan la palabra sedación con óxido nitroso. El óxido nitroso en más de 160 años no ha tenido ningún altercado de salud con los pacientes, siempre y cuando se utilice solamente oxígeno y óxido nitroso. Dándole más valor al uso del óxido nitroso en la actualidad, existen técnicas para manejar el comportamiento de nuestros pacientes. Esto es exclusivo de los pacientes pediátricos, pero yo a quien atiende adolescentes y adultos los invito a que revisen estas guías porque lo pueden utilizar, porque hay adultos que se comportan como niños. Es la última revisión que se realizó en el 2020 y nos dice que hay dos tips, hay dos consejos, reglas para atender a nuestros pacientes, técnicas básicas y avanzadas. Las técnicas básicas se consideran así porque son técnicas que son seguras. Hay muchísimas listas. Si ustedes visitan el artículo que les puse en la diapositiva pasada, les muestran esta. Todos conocemos el famoso decir, mostrar, hacer. Y desde el 2020 se incluyó al óxido nitroso con oxígeno para el manejo como técnica de manejo de conducta básica en pacientes pediátricos. Si alguien me dice, el óxido nitroso es peligroso, entonces, ¿por qué desde el 2020 se considera como una técnica básica que no pone en riesgo la vida de los pacientes? Entonces, ahí empieza mucho la contradicción y la contradicción empieza mucho porque generalmente, popularmente, se cree que sedación es tener un paciente inconsciente. Hacer sedaciones profundas, ya dijimos que es anestesia general realmente. Y si nos vamos a las técnicas de manejo de conducta avanzadas, sabes que a mi paciente ya hice el decir, mostrar, hacer, ya le alcé la voz, ya le puse óxido nitroso y no funciona, sigue portándose mal, no me deja trabajar. Bueno, vete a las técnicas de manejo de conducta avanzadas. Amarrar al paciente se le conoce como estabilización protectora. Dar un medicamento tomado, es decir, no sé, una benzodiazepina, vamos a poner de ejemplo midazolam, que es una benzodiazepina de acción ultra corta, quiere decir que en 3 horas se elimina su efecto del cuerpo, pero la ventaja del óxido nitroso, por eso se considera básico, es que el óxido nitroso no se metaboliza en el cuerpo. No va a durar 3 horas, que se considera ultracorta. El óxido nitroso en cuestión de segundos de oxigenar al paciente, los efectos se van y con la ventaja que nunca perdimos la conciencia y que el paciente nunca tuvo alteraciones respiratorias ni cardíacas. ¿Sabes qué? A mi paciente ya le di un midazolam, lo combiné con un antihistamínico, le pusimos óxido nitroso. Mientras siga despierto y no coopere, entonces la última opción que te queda para atender a ese paciente, que es muy difícil, es que vaya el anestesiólogo al quirófano o hay muchos anestesiólogos que van a consultorios dentales y realizan lo que mal llaman sedación profunda, que en realidad es una anestesia general, que es la pérdida de conciencia para poder trabajar con ellos. Bueno, entonces es una charla muy, muy breve. Espero que se queden picados y poder vernos en un curso posterior. Vamos a hablar un poquito de las características del óxido nitroso con oxígeno. ¿Ok? Muy bien. El óxido nitroso se le conoce como la técnica de sedación ideal. ¿Por qué? Si quieren, tómenle screenshot, guarden esta diapositiva por si tienen algún día este equipo en su consultorio, elaboren trípticos informativos para que el paciente, los papás de su paciente o el paciente que se va a atender vaya leyendo esto y la explicación ya no sea tan profunda a la hora de que nos firme el consentimiento informado. Vamos a ver de uno por uno. El óxido nitroso, la vía por la cual la administramos es inhalatoria a través de una mascarilla nasal. La manera como debe de respirar el paciente es como están respirando ustedes en este momento, de manera normal. Es una técnica muy sencilla, las mascarillas son muy cómodas y es una técnica de administración rápida. Sabemos como médicos, especialistas en boca, que existen dos vías de administración, enteral y parenteral. Las vías de administración enteral, el ejemplo más común es la vía oral. Tú te tomas una pastilla, o digamos que es una pastilla de un ansiolítico de midazolam, esa pastilla tarda 30 minutos en hacer efecto, porque tiene que cursar todo el metabolismo hepático.
El óxido nitroso se considera parenteral. El ejemplo parenteral más común es la vía endovenosa. Cuando a ti te inyectan un medicamento por la vena, en cuestión de segundos, en menos de un minuto ya hizo efecto. El óxido nitroso se considera una vía tópica parenteral porque no utilizamos agujas ni nada molesto para que introduzcas ese gas, ese fármaco en forma de gas al cuerpo de tu paciente a través de una mascarilla. El óxido nitroso podría actuar de forma muy rápida si lo entregáramos puro óxido nitroso al 100% como se hacía hace muchos años en globos llenos de óxido nitroso y que la gente lo inhalaba, así como cuando inhalan el helio de los lobos, cuando hay fiestas y sale una voz chistosa. Bueno, así inhalaban el óxido nitroso hace muchos años y eso daba una acción súbita, una acción muy rápida que daba como efecto secundario un ataque de risa, por eso se le conoce como el gas de la risa. Los equipos actuales, como los que nos ofrece Optonex, no nos permite administrar el óxido nitroso de forma súbita. Siempre va a ir acompañado de oxígeno. Si la máquina, el equipo no tiene oxígeno, no va a funcionar la máquina. Tiene alarmas donde te empieza a pitar, se apaga la máquina y te dice que no puede trabajar porque no hay oxígeno y te pide que lo empieces a administrar gradualmente, de poco en poco, hasta que el paciente vaya sintiendo de poco en poco esos efectos y no nos vaya a dar un ataque de risa porque pues, si no, no vamos a poder trabajar. Es la técnica ideal porque es la única técnica que es predecible. Podemos titular las dosis de nuestro óxido nitroso. Como viene en la imagen, con la yema de nuestro dedo, nosotros podemos manejar las perillas de nuestros equipos y podemos tener a nuestros pacientes bien sedados o los podemos bajar a que no estén nada sedados. O si alguno de sus pacientes dice, oye, yo no siento absolutamente nada, bueno, podemos subir la dosis de óxido nitroso y de oxígeno y podemos causar mayor efecto en la sedación. Si el paciente dice, oye, ya me siento muy pesado, ya estoy muy sedado, ya no me gusta tanto la sedación, podemos recuperarlo en cuestión de segundos. El equipo tiene un botón que se llama flush, donde al presionarlo avienta un chorro de oxígeno a presión al 100%, el paciente al inhalarlo en cuestión de 10 segundos pierde los efectos que estaba sintiendo. ¿Por qué? Por lo que les mencioné, el óxido nitroso no es capaz de metabolizarse, es decir, no es capaz de mezclarse con la sangre, con las proteínas de la sangre para retenerse en el cuerpo. No tiene esa capacidad, entonces al oxigenar se pierde el efecto muy rápido. Reduce el tiempo de trabajo. En los cirujanos maxilofaciales les gusta mucho porque quitan las 4 muelas del juicio en citas mucho más cortas, porque tienen a pacientes cooperadores, relajados y con un estímulo mayor a los estímulos dolorosos, la analgesia que ofrece el óxido nitroso. La recuperación de nuestros pacientes, como les mencioné, es rápido. Les pongo esta imagen. Muchos doctores que van a mis cursos que se sedan, que realizan la práctica en los cursos, ustedes manejan el equipo, sedan a su compañero, compañera con el que vayan o con el que les asignemos en la práctica. Y el objetivo es que ustedes sean sedados también. Yo lo que les digo a los doctores que usan el óxido nitroso es, no se preocupen, porque se sedaron. Recuerden que el óxido nitroso no se queda en el organismo. Si, por ejemplo, en esta imagen, a estas 3 personas les hubiéramos dado un midazolam o diazepam, que dura hasta 70 horas en el organismo, si a estos pacientes les sacas una muela con diazepam, el diazepam funcionó bien porque se relajaron, pero después en la noche, o hiciste una endodoncia, no sé, y en la noche se fueron a tomar unas copas con sus amigos, los metabolitos activos que quedan residuales del diazepam se reactivan con el alcohol, porque el alcohol actúa en sistema nervioso central. Entonces agarran el carro, el coche y chocan, y por eso se sataniza tanto a la sedación. Con el óxido nitroso esto no pasa porque no tiene la capacidad de retenerse en el cuerpo. ¿Ok? Quedan nulos efectos secundarios una vez que se suspende su uso. El efecto analgésico es el que les comentaba. Yo a los doctores les pido que en la práctica se hagan un estímulo doloroso como un pequeño pellizco, como el que ven en la imagen. Un pellizco que les duela, un estímulo doloroso leve, que a veces esto duele más que el mismo pellizco que damos en boca, ya con las agujas, con las biseladas que utilizamos, con el anestésico tópico, con la anestesia digital, y es mucho menos molesto el pellizco de boca con una aguja que el pellizco que nos damos en las prácticas. Pero ya después que el paciente tiene los efectos del óxido nitroso, se repite el mismo estímulo doloroso y la sorpresa es que ya no me dolió, ya no sentí el estímulo doloroso. A ver, pellizca más fuerte, a ver más fuerte, luego se dejan bien marcados al término de la práctica
y pues bueno, es el efecto analgésico que provoca el óxido nitroso. Esto no quiere decir que no vayas a anestesiar o que saques una muela con el puro óxido nitroso. Recuerden que es un estímulo doloroso leve el que te puede ayudar el óxido nitroso, como el del pinchazo de la aguja cuando te anestesian. ¿Sale? Aquí les pongo un ejemplo de un doctor de Culiacán, acá en México, que le estábamos haciendo estímulos dolorosos, se pasaron, pero vean lo que comenta el doctor. En todos lados le hicieron No le dolió la lengua. que apabullaron todos, ¿eh? O sea, siento, pero no hay dolor, pues. No tengo dolor. Siento bien. Que escuchan, el doctor dice que siente, pero no hay dolor. Son las frases más comunes que nos dicen los pacientes o los mismos médicos que toman el curso y hacen la práctica. Hay muchos que dicen, me sigue doliendo igual, pero ya no me importa. O hay muchos que dicen, me duele menos, pero sí me sigue doliendo. O hay otros que dicen, solo siento que me están tocando, pero ya no me duele. Entonces, cada paciente reacciona diferente, en algunos muy bien, en otros no tanto. Cada persona tiene una sensación diferente. Este es un ejemplo de un paciente que no era tan cooperador, se hace el retiro de un mesodem. Solamente quiero mencionarle que cualquier sustancia que ustedes ingresen a su cuerpo va a buscar un receptor. Por ejemplo, si ustedes se comen un chocolate ahorita, ese chocolate va a buscar a su receptor, que es la serotonina, la hormona de la felicidad. El óxido nitroso va a buscar estos receptores para controlar el dolor, que es el NMDA o N-metil de aspartato, y el GABA. El GABA es el neurotransmisor de inhibición por excelencia en el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando ustedes se toman unas cervezas o unas copas y ya se están pasando de copas, el receptor que se activa es el GABA. Hace muchos años, cuando no existía la anestesia, por allá de 1700, 1600, o las películas que ustedes veían del viejo oeste, cuando le sacaban una bala a un vaquero y calentaban un cuchillo, ¿qué hacían antes de sacarle la bala? Le daban un trago directo de la botella de vodka, de whisky, tequila. Eh, ¿Por qué? Porque este estado de ebriedad activa el GABA, te relaja y aparte activa el NMDA. Es algo que hace el óxido nitroso. Activa el NMDA y activa el GABA para que el paciente se relaje y para que el paciente pueda tolerar los estímulos dolorosos. ¿Okay? Si nos vamos a estadísticas de seguridad con el uso de óxido nitroso, en más de 160 años no ha existido un caso de alergia. Es una pregunta que me hacen mucho. Hay alergias con el óxido nitroso. Como todo medicamento, tenemos riesgo a que cause alergia, pero hasta el momento no ha habido ningún reporte y no ha habido ningún caso de muerte reportado en el mundo. Se ha habido casos de muerte con óxido nitroso en Países Bajos porque allá los chavos utilizan cápsulas de óxido nitroso, se sedan como en los 1700, 1800 de manera súbita y uno se aventó de un edificio del piso no sé qué y murió por óxido nitroso. Pero bueno, si hablamos en el tema del ámbito odontológico, es una técnica muy, muy segura. Obviamente hay que conocer las indicaciones y contraindicaciones, pero como dice un maestro, es como tratar de cortarte las venas con galletas de animalitos. Te puedes lastimar, pero no te vas a hacer mayor daño. En esta técnica de óxido nitroso utilizamos dos componentes: el oxígeno, que viene envasado en cilindros de color verde, o en Europa los envasan de color blanco, y el óxido nitroso, que es el medicamento estrella, es el ansiolítico y es el analgésico. ¿Okay? Este viene envasado en cilindros de color azul y estas son sus fórmulas químicas. Para conocer un poco más acerca de cómo funciona el óxido nitroso, tenemos que saber que es una técnica respiratoria. Ya dijimos que es una técnica inhalatoria a través de una mascarilla nasal donde respiramos. Para saber esto, tenemos que saber qué es lo que respiramos a diario. Mucha gente cree que respiramos oxígeno al 100% del aire que ustedes están respirando en este momento y resulta que no. Solamente respiramos un 21% de oxígeno en el aire que respiramos día a día. El 78% es nitrógeno y el 1% restante son gases contaminantes como el dióxido de carbono. Entonces, esta diapositiva va en que debemos de saber que una persona, para poder sobrevivir, necesita 21% de oxígeno para poder vivir. ¿Ok? Después, cuando tú prendes el equipo de sedación con óxido nitroso, lo primero que te va a preguntar la máquina es cuántos litros va a respirar tu paciente de aire. El aire se mide en litros y respiramos litros por minuto. Aquí la pregunta sería, ¿cuántos litros respira un adulto, como ustedes que están escuchando esta plática, en el día?
La capacidad respiratoria de un adulto como nosotros es aproximadamente de 5 a 7 litros por minuto de la capacidad pulmonar que tenemos las personas, ¿ok? Entonces la máquina te va a poner, ¿cuántos litros quieres que le ponga? Ah, bueno, vamos a ponerle 5, vamos a ponerle 6 o vamos a ponerle 7. Esto va en base a una bolsita autoinflable, que esto lo vamos a conocer mejor cuando realicemos la práctica. Muy bien. Este 21% de oxígeno en anestesiología se conoce como FiO2 o fracción inspirada de oxígeno. Por ejemplo, si alguno de ustedes los han metido a quirófano y les han dicho, cuéntame del 1 al 10 y se quedan 1, 2, 3 y al 5 se quedan dormidos, es porque inhalaron un gas anestésico como el sevoflurano que te deja inconsciente. Ese gas tenía que estar mezclado mínimo con 21% de oxígeno para evitar problemas en su salud o para evitar problemas de hipoxia, que es la ausencia de oxígeno del organismo. ¿Okay? Entonces, necesitamos un FiO2, dejar mínimo 21% de oxígeno en nuestros equipos. Y estos son los sistemas de seguridad, aparte de las alarmas que les mencioné, que si no hay oxígeno, la máquina no funciona, te pita, te avisa que no tienes oxígeno, que no te va a brindar óxido nitroso. Bueno, los equipos de Optonext nos brindan estos sistemas de seguridad donde nos dejan dosis como mínimo de 30% de oxígeno, es decir, 9% más de lo que necesita una persona para sobrevivir día a día. Llegar a dosis de 30% de oxígeno y 70% de óxido nitroso para que nos dé un 100%, 70% de óxido nitroso es muy alto. Generalmente utilizamos dosis de 30, 40, 50% de óxido nitroso y el otro 50% es de oxígeno, o sea, mucho más alto de lo que necesita una persona para sobrevivir. Es por eso que el óxido nitroso no le ha hecho daño a nadie en más de 160 años, porque por medio de estos sistemas no te permite dejar sin oxígeno a los pacientes, ¿ok? Aquí nos dice que bloquea automáticamente el flujo de óxido nitroso en caso de que el oxígeno se agote. Es una máquina antierror, entonces es una máquina muy sencilla de utilizar. Las prácticas para eso son, pero no tengan miedo, no va a pasar absolutamente nada. La máquina, si tú dices, me cae gordo mi paciente, déjale, pongo 100% de óxido nitroso, no se puede. Te va a administrar por lo menos 30% de oxígeno, aunque tú pongas una dosis muy alta. ¿Okay? Muy bien, si hay odontopediatras aquí, tienen que saber que los órganos de los niños, como son cuerpos más pequeños, pues los pulmones tienen una capacidad más pequeña. El niño tiene una capacidad de 3 a 5 litros pulmonares, entonces eso es lo primero que te va a decir la máquina que vamos a practicar cuando hagamos el curso. ¿Cuántos litros le tengo que poner a un niño? Aquí tienen la respuesta. ¿Cuántos litros le tengo que poner a un adulto? Entre 5 a 7 litros para que haga efecto ansiolítico y analgésico el óxido nitroso. Y en Optonext, pues bueno, tienen la virtud de que se diseñaron equipos como Vitor, este elefantito que pues, es agradable a la vista, lo que les mencionaba acerca de el manejo no farmacológico de la ansiedad. No es lo mismo que un niño vea una máquina como las que vimos anteriormente que diga, ¿eso qué es? ¿Qué me van a hacer? A que vea Vitor, a que vea este elefantito, que es amigable. Desde ahí empezamos a hacer manejo de conducta. ¿Okay? Le vamos a decir que vamos a unir trompa con trompa, la trompa de Víctor con la trompa de nuestro paciente. El paciente empieza a inhalar el gas y en aproximadamente 3, 4, 5 minutos va a empezar como el niño que tienen a su izquierda a sentir los efectos del óxido nitroso. Es decir, un paciente que en vez de venir con miedo se va a relajar. Entonces, Víctor viene adecuado para utilizarlo en pacientes pediátricos y Centra o el SC500 pueden ser utilizados equipos para pacientes adolescentes, adultos o geriátricos. Quiero explicarles de forma muy gráfica cómo es que funciona el óxido nitroso. Tenemos a este paciente, imagínense que es un paciente de la edad que ustedes me digan, se coloca una mascarilla nasal, que es esta mascarilla rosa que tenemos en la imagen. El paciente empieza a inhalar el óxido nitroso, ahí se ve una corrientita de aire que está viajando de la nariz, pasa por las vías aéreas, por faringe, laringe, por tráquea, y a dónde llega, a las vías aéreas superiores e inferiores, las vías aéreas inferiores que son los pulmones. En estos pulmones tenemos esta imagen que les muestro aquí, estas ramificaciones que son los alvéolos pulmonares. El óxido nitroso, al inhalarlo, empieza a rellenar, a llenar esos alvéolos pulmonares. Cuando esos alvéolos pulmonares se llenan de óxido nitroso, viajan a través de esos capilares
y se difunde el gas hacia el torrente sanguíneo, hacia la sangre arterial. Esa sangre arterial va a viajar hacia el órgano diana. El órgano diana es el lugar hacia donde va a ir la sustancia que yo ingresé a mi cuerpo. Ahorita les di el ejemplo del chocolate. El óxido nitroso va a viajar hacia su receptor que vive acá arriba, en el cerebro, en el sistema nervioso central. Va a hacer su efecto farmacológico y cuando ustedes retiren el óxido nitroso, pongan oxígeno, ya no estén administrando óxido nitroso, todo el óxido nitroso que estaba en el cuerpo del paciente regrese hacia los pulmones y se elimina por exhalación. Viaja a través del torrente sanguíneo, pero sin mezclarse con ningún elemento de la sangre, ¿ok? Entonces, bueno, esta es una manera muy gráfica de explicarles cómo es que funciona el óxido nitroso. Me regreso tantito y aquí les hablo del efecto farmacológico. ¿Cómo es el efecto farmacológico? Es decir, cómo es un paciente que está sedado con óxido nitroso. Si ustedes no le explican al paciente qué es lo que va a sentir, el paciente va a empezar a tener sensación de adormecimientos en pies y manos, puede tener sensación de hormigueos en labios, lengua y paladar. Si ustedes no le explican eso a la señora que no se deja hacer la endodoncia, la señora si empieza a sentir que se le están durmiendo las manos y los pies, va a sentir que le está bajando la presión o que le está bajando la glucosa y que le está haciendo el daño el gas que le están poniendo. El cuerpo tiene una reacción instintiva primitiva, el corazón empieza a latir muy fuerte, a bombear sangre para sobrevivir y lo toman como si algo malo estuviera pasando. Es bien importante que ustedes y al paciente le informen de esta sensación que va a tener. No significa que este adormecimiento sea extremo, es una sensación leve que se llega a percibir, pero si el paciente es muy nervioso y no le explicaste que iba a sentir eso, puede tomarlo como mal y podemos tener un fracaso en el uso de esta técnica. ¿Qué otro signo manifiestan nuestros pacientes? Ojos entrecerrados. Hay pacientes con autismo, con Down, que no se comunican o pacientes muy pequeños que no se comunican. Podemos nosotros interpretar que los párpados están más cerrados, más caídos y es un signo que el óxido nitroso ya está haciendo efecto. O una sonrisa leve o moderada, placentera, como la de Mona Lisa, ese también es otro signo que podemos ver en nuestros pacientes. También podemos escuchar una voz tranquila y en general por vía nasal. Les muestro el ejemplo de esta paciente que llevaba 2 consultorios que visitaba y no se podía atender. Colocamos la mascarilla, vean la mirada y escuchen la voz que tiene. Se pegó. En distal. ¿Cómo estás, Ania? Bien. Muy bien. Se Ok, entonces escucharon la voz, la mirada, es lo que hace el óxido nitroso, relaja a tus pacientes, ¿ok? Te puede alterar el sistema nervioso central, puedes escuchar todo más lejos o más cerca, puede existir una sensación de cuerpo pesado, y lo que nosotros queremos es que se reduzca o desaparezca la ansiedad y el miedo que tenía al dentista, aunado al efecto analgésico, que por ejemplo las benzodiazepinas no nos dan efecto analgésico, el paciente que le tenía pavor a la inyección, pues aunado a que sean buenos anestesiando, se va a ir feliz del consultorio. ¿Cómo son los efectos de sobresedación? Hay pacientes que tienen una sensación de cuerpo muy ligerito, que flotan. Lo más común es que si damos una dosis más alta de la que necesitaba nuestro paciente, es decir, le estoy dando 70% de óxido nitroso, que es la dosis más alta que podemos poner a nuestros pacientes. Recuerden que el equipo no nos deja dar menos de 30% de oxígeno. Puede ser que el paciente se maree o que tenga náuseas. Con el óxido nitroso, como no se metaboliza, no se indica el ayuno, porque no va a interferir el alimento, el bolo alimenticio, con el fármaco que estamos administrando. Pero si tú administras óxido nitroso a dosis muy altas, puede ser que el paciente se maree y si desayunó muy pesado, puede ser que se vomite por ese mareo. Pero bueno, es una complicación leve y muy fácil de arreglar con simplemente oxigenar al paciente al 100%, con el botón que les dije que tiene la máquina, le avientas oxígeno en chorro al 100% y se van esos efectos. ¿Ok? Risa exagerada, posible llanto, son reacciones de sobresedación, trastornos del habla. Y aquí les pongo un video de una paciente cómo tuvo un efecto de risa. Pero como Vean. si fuera un masaje.
Me da muchas ganas de reír. La risa porque ocasiona esto. Esto ya es una sobresedación, entonces vamos a evitarlo. Más rico. Esto en la práctica se torna muy divertido, pero pues bueno, yo creo que nadie va a querer estar atendiendo a un paciente que esté atacado de risa, ¿no? Ahí lo que pasó es que utilizamos un porcentaje de óxido nitroso más alto, no es el necesario, esto se apunta en la historia clínica y para una siguiente cita sabemos que no debemos de llegar a concentraciones más altas porque le provocamos un ataque de risa. ¿Okay? Es un efecto eufórico. ¿Qué contraindicaciones tiene el óxido nitroso? La verdad es que son mínimas, son limitadas. Un paciente que tenga obstruidas las vías aéreas o pacientes, por ejemplo, un paciente que venga con gripa y que tenga la nariz tapada o que de la ansiedad venga llorando, pues es un paciente que no va a respirar bien. Pacientes no controlados sistémicamente, 3, 4 y 5, son pacientes que ni siquiera con óxido nitroso los deben de subir al sillón dental hasta que estén controlados. Pueden estarles haciendo una limpieza y puede tener un evento cerebrovascular, una cardiopatía. Esos pacientes no los subimos, solo ASA 1 o ASA 2 con alguna enfermedad leve controlada. Algún paciente que tenga algún tipo de adicción a alguna droga, ya sea alguna benzodiazepina, antihistamínico, sustancias, marihuana, sintéticas, como el fentanil o adictos al alcohol, son pacientes que neurológicamente, ya se los explicaré más a detalle, no funciona el óxido nitroso. Como es una sedación mínima, la percepción de la sensación del óxido nitroso es casi nula, el paciente no va a sentir absolutamente nada. El óxido nitroso es un gas que hay muchos médicos que los van a espantar diciéndoles que provoca aumento de la presión intracraneana. Y es verdad, el óxido nitroso es un gas muy ligerito que ocupa las cavidades de cabeza, cuello y abdomen, pero en pacientes sanos es una sensación que no provoca mayor problema, a menos de que tu paciente tenga alguna cirugía reciente de cabeza y cuello, alguna cirugía de oído medio, algún tratamiento con gas, con moléculas de gas, que tenga algún tumor cerebral, algún problema que ocasione hidrocefalia, que ocasione presión intracraneana estando en el día a día, pues bueno, no vamos a utilizar un gas que va a aumentar esa presión intracraneana. Cirugías de no más de 6 meses. Yo tuve un participante en Bolivia que me dijo que tuvo un accidente en carro hace como 10 años y se había fracturado el cráneo y le habían dicho que no podía utilizar óxido nitroso. Yo le dije, no, eso ya cicatrizó, ya curó, utilizó el doctor el gas y le gustó mucho y vio que no pasó absolutamente nada. Y pues bueno, en el primer trimestre del embarazo, la barrera placentaria todo la traspasa, hasta la aspirina, entonces pues bueno, tratar de evitarlo. Aunque yo digo, si tienes una paciente embarazada muy nerviosa, ponemos en una balanza qué le va a hacer más daño, el cortisol que está generando por la ansiedad, qué le va a hacer daño el cortisol al bebé o el óxido nitroso para que se relaje, además que no se metabolice. Entonces, pues bueno, no ha habido reportes de que haya dañado al bebé, al producto. En pacientes que no tienen buena comunicación por alteraciones neurológicas, él es Nico, un paciente con autismo y Down, que no se deja ni cortar el cabello, por eso lo traen rapadito. Acude a consulta, hacemos una técnica que se llama explosiva, colocamos el gas de forma más rápida, en menos de 5 minutos, porque Nico no me deja tener la mascarilla tanto tiempo. Muy bien, Nico. Sí. Están bien, pues. Y bueno, Nico se dejó atender bastante bien cuando ya le habían dicho que necesitaba anestesia general. En estos pacientes no podemos prometer que va a funcionar porque son pacientes que no se comunican, que a veces no se dejan, pero podemos hacer el intento. Si funciona, les podemos ahorrar el quirófano. Este es un paciente adolescente con autismo y aquí no tuvimos un caso de éxito. Recuéstate, Manuel. Eso. Ahí. Enséñanos la muela que te duele. A ver, déjame verla. A ver, coopera tantito, Manuel. Déjame ver tu muela. Eso es. A ver, enséñale. Ábrela. Bueno, entonces
decirle a nuestros pacientes que con el óxido nitroso vamos a poder atender a todo tipo de pacientes es mentirles, porque recuerden que el paciente está consciente. Por más sedado con óxido nitroso, benzodiazepina, antihistamínico, mientras el paciente esté consciente y no se deje, no va a funcionar. Ahí necesitamos anestesia general, la mal llamada sedación profunda, o que se vaya a quirófano o un hospital para poder atenderlo. Entonces, bueno, para terminar esta charla acerca de los mitos y realidades más comunes del óxido nitroso, hay mucha gente que piensa que es lo mismo que anestesia general, o hay mucha gente que a mí me habla y, Daniel va a darle anestesia a tu paciente. No, pues no es anestesia. La anestesia general es perder la conciencia de forma total. Y este procedimiento lo realizan los anestesiólogos con medicamentos que provocan pérdida de conciencia, ¿ok? El óxido nitroso no tiene esa capacidad de provocar pérdida de conciencia. El óxido nitroso, el paciente va a estar despierto en todo momento. Por más que ustedes le pongan al 100% óxido nitroso a un paciente, ¿qué va a pasar? Le va a dar un ataque eufórico de risa o de llanto al paciente y no va a pasar pues absolutamente más. Los equipos que poseen los sistemas como los equipos de Optonex no nos dejan dar óxido nitroso al 100%, no nos va a provocar una pérdida de conciencia. Hay pacientes que necesitan ser atendidos sin conciencia y esto es con anestesia general. Entonces, con el anestesiólogo trabaja a partir de la pérdida de conciencia que viene más acá adelante. Esto también es un mito, que el óxido nitroso, a la hora que tú coloques la mascarilla, el paciente va a estar feliz, sin miedo y sin dolor. Esto no es cierto. Si bien es cierto que el paciente va a estar mucho más relajado, mucho más cooperador, no podemos suponer que pacientes con autismo y que son Frankel 1 va a poder funcionar. Necesitamos mucho de el manejo de conducta para que estos tratamientos puedan servir muy bien. También hay pacientes que quieren atender siempre con anestesia general, dormidos inconscientes, y con óxido nitroso es una muy buena herramienta, mucho más económica, y la recuperación es mucho más rápida que tenerlos en anestesia general. Esto es otro mito, que el óxido nitroso debe ser administrado por un anestesiólogo. Son muy pocos los anestesiólogos que utilizan el óxido nitroso. ¿Por qué? Porque el actuar del anestesiólogo comienza a partir de la pérdida de conciencia. El anestesiólogo no va a ir a tu consultorio a ver si funciona o no funciona. Él llega y te lo duerme. Si te lo duerme o te lo deja inconsciente, necesita utilizar medicamentos que provoquen esto. Y necesita un nivel de monitorización de los pacientes mucho más grande que el que nosotros usamos en el óxido nitroso. Como el paciente está consciente, la monitorización número 1 es cómo estás. ¿Todo bien? Súbele más al gas. ¿Cómo estás? Me estoy mareando un poquito, bájale tantito. Entonces, esa es nuestra monitorización número 1. Cuando ya no hay conciencia, necesitas capnógrafo, necesitas electrocardiograma, que son tareas realizadas por el anestesiólogo. ¿Ok? Bueno, estos son ejercicios de odontólogos que utilizan los equipos de Optonex. Vean cómo se puede aislar, se puede trabajar sin ningún problema. Las mascarillas no estorban la cavidad bucal para poder trabajar, y es invitarlos a eso, a que se diferencien de la competencia, que brinden experiencias diferentes en el consultorio dental. Ya se tiene la gama del equipo Vitor para odontopediatría, pero es brindar una experiencia diferente en el sillón dental. Ir al dentista no es, yo no conozco a nadie que diga, ay, qué padre, me toca ir al dentista hoy a que me hagan mi extracción o mi endodoncia. Somos una necesidad para la sociedad, pero vamos a tratar de que esa necesidad sea de la mejor manera posible. Si ustedes se hacen la fama de que tienen un equipo que te colocan en la nariz y te la pasas mucho más padre y te dolió mucho menos, o el niño lloró mucho menos que en otro consultorio, con eso van a atraer pacientes, con eso van a diferenciarse del resto para poder atraer más capital. Entonces, pues bueno, tengo una página en Instagram que se dedica a sedación. Últimamente estoy hablando mucho también del manejo del dolor con anestésicos. Al que guste seguirme, hacerme alguna pregunta, alguna cuestión, con mucho gusto. Y pues bueno, por mi parte no me queda más que darles las gracias. Y si hay alguna pregunta, queja, sugerencia, pues adelante, es el momento. Andrés, listo. Sí, querido doctor, muchísimas gracias. Bueno, no sé si tenemos consultas o dudas de tal vez algún colega. A ver, aquí hay
No sé si alguien me las pueda leer o a ver, aquí ya las encontré. Déjenme ver. Omar Vázquez nos pregunta por cuánto tiempo se puede utilizar el óxido nitroso. Bueno, el óxido nitroso, yo el mayor tiempo que lo he utilizado ha sido por 3 o 4 horas en tratamientos de colocación de implantes en pacientes geriátricos. La respuesta en sí de cuánto tiempo se puede utilizar, no hay un límite, no hay un límite, o sea, te va a durar la técnica lo que te duran los gases, los tanques de oxígeno y el tanque de óxido nitroso, que te pueden durar 6, 7 horas seguidas, pero un paciente que tenga 6, 7 horas seguidas en un sillón dental, pues es muy complicado. Yo lo más que he durado son 3, casi 4 horas. Un niño no te va a aguantar 3, 4 horas. Un niño, este, por mejor que se porte, hay veces que me dicen, podemos seguirle, y yo les recomiendo, mejor terminamos la consulta aquí, que se vaya con buena experiencia y continuamos en una próxima sesión. Pero como ven que funcionó muy bien, quieren aprovechar y acuérdense que el paciente está consciente. Entonces, mientras esté consciente, el paciente ya hay un rato que se cansa, ya se quiere quitar la mascarilla. Los niños y los geriátricos es lo mismo. Los abuelitos se portan como niños, entonces tratar de hacer los tratamientos lo más rápido posible. Aquí la doctora Carla pregunta, Exacto. sí, en un niño, ¿cuántas horas es lo máximo? Lo que les mencionaba. El niño puedes echarte 3, 4 horas, pero un niño es difícil que aguante 3, 4 horas en el sillón dental. Recuerden que están conscientes. Si el paciente estuviera en anestesia general, si estuviera inconsciente, ahí te avientas las 4 o 5 horas hasta que rehabilites toda la boca. Si el paciente le colocas la mascarilla, el paciente pediátrico, funciona bien, mi recomendación es trabajo en cuadrante. Si está muy bien, puedes empezar con otro, pero mi recomendación es no abusen de los tiempos porque el paciente hay un momento en el que dice, ya me cansé, ya me quiero ir, y de irse muy bien atendido, se va a ir enojado, se va a ir fastidiado. Entonces, como lo trabajarías sin óxido nitroso, solamente que el óxido nitroso va a hacer que esté un poquito más tranquilo. Erwin Coronel, diferencia entre inducción adulto y pediátrico, también despertar, por favor. No entendí eso de también despertar, por favor. La inducción de un adulto y un paciente pediátrico dijimos que va en función de la capacidad pulmonar que tengan. Un adulto como Andrés, como yo, como todos los que nos están escuchando, tenemos pulmones que reciben entre 5, 6 o 7 litros. Eso es lo primero que tienes que colocar en la máquina. ¿Cuántos litros de la mezcla de oxígeno y de óxido nitroso le vas a poner a tu paciente? Después, por ejemplo, si usted, doctor Erwin, su capacidad pulmonar es de 6 litros, digamos que una dosis de 50-50 sería 3 litros de óxido nitroso y 3 litros de oxígeno. 3 litros de óxido nitroso sería el 50% y 3 litros de oxígeno sería el 50%. Y en esa dosis, el paciente puede empezar a sentir los efectos de relajación y de tolerancia a los estímulos dolorosos. En un niño es lo mismo, pero trabajamos con dosis más pequeñas, entre 3 a 5 litros. Es lo primero que nos pide la máquina. ¿Cuántos litros vas a dar? Y después empezamos a hacer esa mezcla de porcentajes hasta que nosotros veamos cuando el paciente empiece a experimentar los efectos del óxido nitroso para ya empezar a anestesiar o hacer el tratamiento que vayamos a hacer. ¿A partir de qué edad, Lourdes o Montes? ¿A partir de qué edad se puede utilizar en odontopediatría? Los libros, la teoría te va a decir que pacientes a partir de los 5 años de edad, porque a partir de los 5 años de edad es un paciente que ya se puede comunicar, que ya te puede entender, te dice que ellos suponen que pacientes menores de 4 años, 3 años, que no pueda haber comunicación, son pacientes que no te van a aceptar la mascarilla nasal. Yo el paciente más pequeño que he atendido es una niña de 3 años que le retiramos un mucosele y es una niña, cada niño tiene su carácter. Era una niña de 3 años muy tranquilita que se dejó colocar muy bien el óxido nitroso, la mascarilla, hizo muy buen efecto y nos fue muy bien. Pero hay niños de 3 años, de 2 años, bueno, de 1 o 2 años, pues yo creo que es innecesario. A lo mejor es un frenillo lingual corto, algún diente natal. Son tratamientos que a lo mejor no va a ser necesario, pero un niño de 3 años que llore por todo, pues va a ser muy complicado. Más que nada de eso se refiere, no porque por la edad vaya a causar algún problema. El doctor Mark Ronald, ¿puede usar solo para anestesiar o se usa durante todo el tratamiento?
Muy buena pregunta. Ese es lo que hacen muchos doctores acá en México para tratar de cuidar sus gases, sus tanques, que después hablaremos de costos. Lo que hacen es para la inducción anestésica, que es a lo que más miedo les da a los pacientes. Lo que hacen es ponen la mascarilla nasal, de hecho muchas veces ponen a los asistentes a sedar al paciente, colocan el óxido nitroso, hace efecto relajante, disminuye la ansiedad, sube el umbral del dolor, colocan anestésico tópico con anestesia digital que está muy de moda, me la llevo ya a Bolivia para que trabajemos con ella, se empieza a colocar un poquito de anestésico, terminan de anestesiar completo al paciente y le retiran el óxido nitroso y continúan trabajando. Mucha gente lo hace así. Si el paciente te dice, oye, no, déjamelo, estaba bien a gusto, me sentía muy relajado, entonces, pues bueno, ya depende de las necesidades del paciente. En Estados Unidos no te preguntan, en Estados Unidos por eso es tan cara la consulta. Allá llegan, te mandan el desglose de la cuenta y por el uso de óxido nitroso fue tanto. Entonces allá no te preguntan si lo quieres o no, allá lo utilizan y sobre todo en niños y en pacientes geriátricos. Pero sí es un muy buen tip utilizarlo solamente para anestesiar. ¿Cuántas veces al mes se puede utilizar óxido nitroso? Nos pregunta la doctora Carla. Esta pregunta va en base a que si el óxido nitroso puede causar algún tipo de dependencia, como las drogas. El óxido nitroso actúa en el neurotransmisor GABA, que es el neurotransmisor responsable de las adicciones. Pero recuerden que para uno tener una adicción al alcohol, a alguna droga, necesitas que esa droga, esa sustancia se quede en el cuerpo, es decir, que se metabolice, que esté en el cuerpo. El óxido nitroso no se metaboliza. El óxido nitroso no tiene la capacidad de quedarse en el cuerpo. El óxido nitroso probablemente alguien se quiera hacer adicto a él por la sensación tan agradable que siente al inhalarlo, pero en cuanto lo deja de inhalar, pues se pierde el efecto. Entonces es una droga muy cara. Pudiera ocasionar algún tipo de dependencia si lo llegáramos a utilizar más de 8 horas diarias, que es el límite de uso del óxido nitroso en un consultorio dental. Entonces, pues es muy difícil. Lo puedes utilizar una vez a la semana, una vez cada tercer día o diario, siempre y cuando tus tratamientos sean rutinarios, no pasa absolutamente nada. El doctor Medina, pueden desaturar con óxido nitroso. Sí, ahí hay un problema que se llama hipoxia por difusión. Cuando ustedes colocan dosis de óxido nitroso muy rápido, es decir, la dosis máxima del óxido nitroso al 70%, si ustedes la ponen de un inicio en cuestión de segundos, el cuerpo puede interpretar eso como que se está quedando sin oxígeno y puede presentar síntomas de hipoxia, que son sudoración fría, temblores, mareo, náuseas, dolor de cabeza. ¿Cómo se resuelve? Oxigenando al paciente. Y por eso es la práctica. Al paciente tenemos que estarlo administrando poco a poco el óxido nitroso. Y también hay un problema que se llama hipoxia por difusión, que es cuando tú terminas de trabajar al paciente con óxido nitroso, lo tienes que oxigenar al final 1, 2, 3 minutos para que expulses todo óxido nitroso que se quedó en los pulmones y el cuerpo no vaya a sentir que hay más óxido nitroso que oxígeno. ¿Cómo podemos checar esto? Con un simple oxímetro de pulso. El paciente con el óxido nitroso, lo normal es que esté entre 95 a 100, siempre va a estar arriba de 95 porque tiene una fuente complementaria de oxígeno. Entonces, desaturar es difícil. ¿Qué pueda pasar? Sí. ¿Por qué pasó? Porque utilizaste una mala técnica. El porcentaje, la doctora Sonia Castillo, de óxido nitroso es 70%, el máximo. El máximo sí, la dosis máxima. Hablando de dosis puede ser algo confuso. Yo les pregunto, cuando ustedes sacan una muela, ¿cuántos cartuchos de anestesia colocan? Ustedes me pueden decir 2. Bueno, yo soy su paciente. Si a mí me pones 2 cartuchos de anestesia y me sigue doliendo, ¿qué vas a hacer? Me vas a poner otro cartucho o tal vez 4 cartuchos y ya no me dolió. Aquí lo que hay que hacer es como con los cartuchos de anestesia, calcular la dosis máxima. Por ejemplo, la lidocaína, la dosis es de 7 miligramos por kilo en el adulto.
Eso te da una conversión en mí más o menos de unos 12 cartuchos de anestesia. Si ustedes no respetan esos 12 cartuchos de anestesia y me ponen 20, ¿qué va a pasar? Me va a dar taquicardia, probablemente vaya a caer en coma, vaya a tener algún problema. Lo mismo pasa con el óxido nitroso. Cada paciente, cada persona reacciona a porcentajes diferentes. La dosis máxima, como en el anestésico del óxido nitroso, es 70%. No significa que vamos a tener que utilizar 70% siempre. La dosis habitual es de un 40%, 50%, pero eso cada paciente va a reaccionar y ustedes lo apuntan en su historia clínica y a la siguiente cita ya saben, este paciente con 30% de óxido nitroso y 70% de oxígeno se me seda muy bien, se la pasa muy a gusto, no tiene ningún sentido darle 70% de óxido nitroso porque ahí se me puede marear, puede vomitarse, entonces es el objetivo, conocer las dosis, pero acuérdense que no ha matado a nadie y no va a matar a nadie si seguimos utilizando estos tipos de mezclas. El doctor Erwin Coronel, doctor, para despertar al paciente, ¿hay alguna diferencia entre niño y adulto en la técnica? Pues bueno, primero, despertar, no, porque no, el paciente no se duerme. Acuérdense que el óxido nitroso no produce un estado de inconsciencia. El óxido nitroso, el paciente está consciente en todo momento. Para retirar los efectos, tal vez cambiamos la pregunta. ¿Hay alguna diferencia? No, ninguna. Lo único que cambia entre el niño y el adulto es la dosis que le vas a poner inicial. Es decir, al adulto colocas en la máquina 5 o 7 litros y en el niño colocas 3, 4 o 5 litros. Para que se vayan los efectos del óxido nitroso, solamente cierras el flujo del óxido nitroso, dejas oxígeno 1 minuto, 2 minutos y los efectos se van. ¿Cuáles son los efectos? El entumecimiento de labios, manos, la sensación de pesadez. Lo que yo más noto cuando se quita el óxido nitroso es cómo se abren los ojos, la expresión de la mirada. Cuando hay óxido nitroso, la mirada está como cuando tenemos mucho sueño. Cuando se quita el óxido nitroso, la expresión se vuelve vívida, los ojos se vuelven a abrir. Entonces, eso es para que se vayan los efectos, más no para despertar, porque no le estamos quitando la conciencia. La doctora Maribel Mercado. Un saludo, doctora. Consulta cuánto tiempo la sedación medicamentosa y cuánto tiempo con anestesia general. ¿Cuánto tiempo sedación medicamentosa? Bueno, pues depende de qué medicamento se vaya a utilizar. Si es sedación medicamentosa, hay benzodiazepinas, hay antihistamínicos. Los antihistamínicos duran más o menos de 2 a 3 horas para que se pueda eliminar y se recupere el paciente. Las benzodiazepinas ultracortas también duran más o menos 3 horas para que se recupere el paciente. Las benzodiazepinas de acción larga como el diazepam o Valium duran hasta 70 horas en el cuerpo. No significa que vaya a estar 70 horas sedado, significa que si ingiere otras sustancias como alcohol o sustancias que toma el paciente aparte que actúan en el sistema nervioso central pueden ahí interferir. ¿Cuánto tiempo máximo con anestesia general? Las anestesias generales, el anestesiólogo te puede tener al paciente dormido las horas que tú quieras. En un tratamiento dental, pues no deberíamos de, nosotros por ejemplo en la especialidad en odontopediatría, en anestesia general, nos tardábamos de 3 a 4 horas en rehabilitar toda la boca de un paciente. Entonces en anestesia general te puedes tardar el tiempo que el anestesiólogo te dé. ¿Qué riesgo puede haber en el transporte de los tubos de óxido nitroso en caso de choque o movimientos bruscos? El óxido nitroso y el oxígeno los pueden dejar en su consultorio, no van a provocar incendios. No son combustibles, actúan como comburentes, es decir, el oxígeno, cuando ya hay un incendio, puede avivar la llama, pero no lo puede provocar él. Entonces, si se te cae, si pasa algo, no pasa absolutamente nada. En caso de que haya algún accidente, pues bueno, se puede dañar la válvula y se puede estar fugando el gas. Y a lo mejor si tú dices, yo tengo un tanque nuevo de óxido nitroso y tiene un golpe y se fugó el gas, lo enciendes y ya no tienes nada. Pero bueno, este caso de explosión o algo por ellos, no hay ningún problema. Hay muchos doctores en Estados Unidos, Europa, México que lo tienen en sus consultorios y no pasa absolutamente nada, solamente hay que cerrarlos bien una vez que se termine. Saludos a Perú. Riesgo de paro cardiorrespiratorio y si lo hay, ¿cuál es el porcentaje? Porcentaje de mortalidad o incidencias graves con el uso de óxido nitroso no hay.
Un riesgo de un paro cardiorrespiratorio con óxido nitroso, no lo hay. Pudiera haber un paro cardiorrespiratorio del paciente si es que no revisaste su historial clínico. Si es un paciente ASA 3 o 4, es un paciente que aunque tú lo sientes para hacerle una limpieza manual, el paciente puede entrar en paro cardiorrespiratorio. Por el óxido nitroso es la confusión que hay acerca de lo que les decía en la plática de sedación. Cuando los anestesiólogos en su mal llamado sedación profunda utilizan sevoflurano, utilizan propofol, utilizan fentanil, son sustancias que provocan la pérdida de la conciencia. Al tú perder la pérdida de la conciencia con estas sustancias, pierdes algo que se llama reflejo protector. O sea, si yo ahorita me estoy tomando un vaso de agua y se me va chueco, ¿qué hace mi reflejo protector? Toser para salvarme y seguir respirando y no ahogarme. Si yo estuviera inconsciente y me pasan ese líquido por la garganta y se me va mal y se me cierran las vías aéreas, es decir, una laringoespasmo o broncoespasmo, ahí sí puedo tener problemas de respiración y puedo entrar en un paro cardiorrespiratorio porque no tengo conciencia y mis reflejos protectores se anularon. Recuerden que con el óxido nitroso la conciencia está intacta, es decir, los reflejos protectores van a estar intactos. Entonces, riesgo de un paro cardiorrespiratorio con el uso de óxido nitroso no hay. Por eso no hay ningún reporte en más de 160 años, pero hay mucho confusión por el término sedación, porque nos lo venden como sedación profunda, tener un paciente inconsciente. El niño tiene que estar en ayuno. ¿Cuánto tiempo antes? Porque escuché que hay riesgo de broncoaspirar. El riesgo de broncoaspirar es cuando vuelvo a lo mismo, cuando hay pérdida de conciencia. Cuando hay pérdida de conciencia, si no tenemos un vaciado gastrointestinal, ese bolo alimenticio puede viajar hacia las vías aéreas y las puede obstruir. Entonces, por eso es bien importante que en un tratamiento, en un procedimiento de anestesia general, el contenido gástrico esté completamente vacío, porque el bolo alimenticio puede mezclarse con la pérdida de los reflejos protectores y puede haber este riesgo de broncoaspirar. ¿Cuándo broncoaspira uno? Cuando no está consciente, cuando no está despierto. Esto está relacionado con broncoespasmo, laringoespasmo, por lo que les digo, porque se pierden los reflejos protectores. Con los pacientes niños, adolescentes, adultos o geriátricos, con el óxido nitroso no hay este riesgo. Habría riesgo a lo mejor si se te va una grapa o algún material, pero los riesgos protectores están intactos, no hay ningún problema con esto. Estos problemas están relacionados con sedación profunda y nos espantan porque escuchan sedación con óxido nitroso. Entonces te dicen, oye, con sedación, mira, hay un artículo que dice que broncoaspiró y que tuvo laringoespasmo. Revisas el artículo y la sedación fue utilizada con sevoflurano, con propofol, eso no fue sedación. Acuérdense, sedación la definición es conciencia. Lo mal llaman y por eso está tan mal visto la sedación, porque eso es anestesia general. ¿Alguna indicación post-técnica? Yo cuando termino con mis pacientes, niños, adultos, con el óxido nitroso no doy ninguna indicación post-tratamiento. ¿Por qué? Porque el gas, la sedación que hice, los efectos que provoqué, ya no van a continuar en el cuerpo de mi paciente. Las indicaciones que se dan son del tratamiento que se hizo, del control del sangrado, del dolor, de la inflamación, pero del óxido nitroso, ninguno. Solamente si el paciente duró 3-4 horas con óxido nitroso, respire bien, déjenlo después de los 4 o 5 minutos de oxígeno sentado en el sillón. Hay algo que confunden mucho porque a veces el paciente que duró 2 horas, 1 hora sentado, hay una hipotensión postural, es decir, la sangre se quedó estancada en un solo lugar. Si ahorita ustedes después de esta plática se paran muy rápido, puede que se mareen porque el flujo de su sangre empezó de nuevo a circular y eso les ocasiona un mareo. Y mucha gente que se para después de una técnica de sedación con óxido nitroso dice, es que me mareó. Se confunde con la hipotensión postural. ¿Okay? Doctora Carla, a mi paciente niño puedo atenderlo después de haber comido sin problema. Sí, sí se puede. No sería lo ideal. Si es que sobrepasas los porcentajes de óxido nitroso, se te marea, te va a vomitar todo lo que comió.
pero no influye en nada porque el alimento, el bolo alimenticio se va al tracto gastrointestinal que está por debajo de nuestro cuerpo y el óxido nitroso va a actuar arriba en nuestro cuerpo, en el cerebro, entonces actúan en lugares diferentes. El ayuno se indica en anestesias generales o en sedaciones medicamentosas como midazolam, algún antihistamínico, porque puede competir el metabolismo del fármaco con el metabolismo del alimento. Entonces, no se metaboliza, no se absorbe también el fármaco porque está compitiendo al mismo tiempo con el alimento, pero porque estos viajan y se metabolizan a través del cuerpo, el óxido nitroso no. Pero la recomendación es, yo en las prácticas que hacemos con los doctores les digo, vénganse desayunados, porque luego me dicen, no desayuné y andan de malas, no han comido, yo les digo, no, o sea, desayunen, no pasa absolutamente nada, acuérdense que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero si usamos una dosis muy alta para experimentar qué se siente llegar hasta el 70% y se me marean, pues se van a vomitar todo el bolo alimenticio. Doctor Kisbert, buenas noches. ¿Cuáles son las dosis del midazolam o melatonina? Bueno, no me gusta tanto dar las dosis así como así, porque no, yo siempre digo, no son recetas de cocina, pero bueno, el midazolam, la dosis es de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo del paciente. En niños yo prefiero utilizar 0.5, pero yo lo utilizo en pacientes de 3 años, 4 años, menores de 5 años que no me aceptan la mascarilla. En adultos, también, o sea, si yo, por ejemplo, peso 80 kilos, y la dosis de midazolam es de 0.5 a 1 miligramo. Si me das la dosis de 1 miligramo, me darías 80 miligramos de midazolam. Las pastillas vienen algunas presentaciones de 10 miligramos, me darías 8 pastillas. No me des tantas, dame la dosis de 0.5, sería una dosis de 40 miligramos, 4 pastillas. De melatonina lo desconozco, doctor. Pero la melatonina es un medicamento que se vende, es de venta libre. El midazolam es un medicamento controlado, necesitan su cédula para que se lo puedan vender. La melatonina yo lo encuentro en tiendas comerciales aquí en México, que el paciente puede llegar y agarrarlo. La melatonina es una hormona que produce nuestro cuerpo cuando se va la luz, empieza a producir melatonina para decirnos, oye, ya te tienes que ir a dormir. Entonces, aquellos que en la noche están con el celular, la tablet prendida con luz, no dejan que esa melatonina aguante, tienen problemas de insomnio y eso repercute en su estado de salud. Ya te venden la melatonina en cajitas, pero la realidad es que no la he utilizado. Pero sin mayor problema revisamos las dosis. Es una hormona natural, entonces pues por lo mismo no va a provocar ningún problema. Obviamente una sobredosis pues sí, pero lo checamos. No, nunca he sedado con melatonina. Pacientes respiradores bucales, ¿qué se podría hacer? Es una de las contraindicaciones el paciente respirador oral, pero no es una contraindicación absoluta, porque el respirador oral está todo el tiempo con la boca abierta, ¿no? Pero un porcentaje de esa respiración la hacen por medio de la nariz. No quiere decir que respiren al 100% por la boca. Ese paciente lo que pueden hacer es colocar la mascarilla nasal y probablemente si yo les dije que el paciente se cede en promedio en 5 minutos, este paciente se va a tardar 10 o se va a tardar 15 minutos en lo que mete ese óxido nitroso vía nasal para que viaje por laringe, faringe, tráquea, llegue a pulmones. Y acuérdense que les dije que se tenían que llenar los alvéolos pulmonares. Si ese paciente no llena los alvéolos pulmonares porque está respirando un porcentaje por la nariz y otro por la boca, pues se va a tardar más, pero sí se puede sedar porque el paciente respirador bucal también respira un porcentaje por boca. ¿Ok? Entonces no sé si respondí sus dudas, si hay alguna otra duda. Les digo, es un tema muy extenso, muy largo. Me da gusto ver tantas dudas. Espero haberlos dejado picados, como decimos acá en México, para que se inscriban al curso. Andrés, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, querido doctor, bueno, nada que decir, más bien muchísimas gracias de parte de la empresa Optonex. Agradecer pues por tus enseñanzas, porque siempre estás aquí apoyándonos desde Bolivia, pues y para todos los países como Perú, Ecuador, Chile que están presentes esta noche y especialmente a nuestros colegas de Bolivia. Bueno, creo que no hay más preguntas. Querido doctor, nuevamente de parte de la empresa Optonex, agradecerles en esta oportunidad, pero invitarles a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales de la página de Optonex, oficialmente para hacer el lanzamiento de la
certificación internacional, donde el doctor Daniel Trejo, estoy seguro que nos vas a visitar el mes de octubre, y pues ya vamos a estar coordinando la fecha, querido doctor, para hacer la certificación internacional de sedación consciente con oxímetros. Nuevamente, gracias a todos los doctores, muy buenas noches y gracias nuevamente, querido doctor, de parte de la empresa Optonex y a todos los presentes. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Como siempre, ahí estaremos en octubre, si Dios quiere. Agradecerle a los doctores de Sudamérica. Sé que ya es tarde para ustedes. Muchas gracias por la desvelada. Y pues solamente hacer el comentario final que yo acá en México, a los que asistan al curso presencial en Bolivia, les voy a llevar un certificado, un diploma avalado por la Secretaría de Educación Pública. Yo cuando comencé estos cursos daba diplomas a nombre de mí, pero pues yo qué, o a nombre de la empresa con la que trabajo en México, o Optonex, pero en las leyes acá en México nos dice que para que tenga peso el diploma del curso que ustedes tuvieron, sea de una institución reconocida a nivel nacional. La SEP, la Secretaría de Educación Pública en México, es un organismo reconocido y estoy en vías de obtener otro título. Espero tenerlo para octubre, pero con el de la SEP de México es una gran herramienta para que ustedes lo puedan tener ahí, junto con su constancia de RCP, su constancia de que tomaron el curso, y tener un equipo con el permiso Anvisa, que Optonex ya lo obtuvo, un permiso muy riguroso de Brasil, que es un permiso que te permite la exportación a nivel internacional, que te garantiza la fabricación de los equipos. Son grandes factores para que ustedes puedan contar con esta técnica en su consultorio. Y de eso se trató esta plática, de desmitificar. No se crean todo lo que les dicen que es peligroso. Una vez que ustedes lo utilicen, lo inhalen, van a ver que no pasa absolutamente nada. Y pues bueno, gracias por su atención. Ahí seguimos en contacto. Listo, querido doctor, muchísimas gracias. Hay bastantes agradecimientos de parte de los doctores y pues hasta mes de octubre, querido doctor, ya nos estamos comunicando. Claro que sí, muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. Saludos, Que les Andrés. vaya muy bien. Muy buenas noches a todos.